Pues ahí las imágenes, tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar en este lugar interesante, el concepto muy innovador y qué bueno que lo pusieron a disposición de la gente para que nosotros que no tenemos la enfermedad logremos ponernos en sus zapatos, entender lo que le sucede a una persona con este padecimiento y tratar de ser más empáticos, porque muchos definitivamente sufren discriminación, pierden a sus parejas, se divorcian o no consiguen un trabajo por esto. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Ya está con nosotros la doctora Iliana González, ella es neuróloga, precisamente para platicar de este tema. Y tenemos un testimonio, nos visita Ana López. Ana nos viene a platicar su historia de vida. Bienvenida a las dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y además ya tenemos el PIN, ¿eh? Hoy es el día naranja, porque finalmente hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Ya nos daba un adelanto, pero vamos a entender un poquitito más qué es la enfermedad. Ok, muchas gracias Mariano primero por el espacio. Efectivamente, como ya lo mencionaba la cápsula, la enfermedad es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria que afecta el sistema nervioso central y que pertenece a estas enfermedades que le llamamos autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que nuestro mismo sistema de defensa, nuestro mismo sistema inmune va y destruye un componente muy importante que es la mielina. Se pone en nuestra contra, definitivamente. ¿Y hay alguna razón por la que no nos quiera? Bueno, hay muchas teorías alrededor, no hay una sola causa específica. Hoy en día lo que se considera es que son personas genéticamente susceptibles y que una serie de factores ambientales influyen. Factores como exposición a la luz del sol, en este caso, bueno, la vitamina D, los niveles de vitamina D, la zona en donde nacimos, si nacimos en una zona de alta prevalencia, incluso el consumo de grandes cantidades, por ejemplo, o de altos niveles de sal, varios factores ambientales, incluso también exposición a algunos virus, se han relacionado con esta enfermedad. Esto cambia el sistema inmune, cambia el comportamiento del sistema de defensa y en algún momento dado empiezan a reconocer proteínas propias, que es la mielina, como si fueran extrañas. Entonces van, atacan y eso empieza a ocasionar el daño. Al principio dimos una serie de síntomas que son vértigo, mareo, visión doble, dolores en las articulaciones. Veíamos en esta casa, precisamente por eso la colocaron. A mí me costó mucho trabajo subir, entrar a la misma casa. Ya me imagino, por ejemplo, ya nos platicarás cuál es tu caso. Subirte a la cama, cuando es un proceso natural para la mayoría que nos acostamos y sentimos relajamiento, ustedes se marean. Ustedes sienten que se les viene el mundo encima, es como si uno se hubiera puesto una borrachera y tenemos en ese momento que todo nos gira. ¿Cuál es el principal síntoma? ¿Cuál nos puede alertar para considerar que pudiera tratarse de esclerosis múltiple? Bueno, es muy importante tu pregunta porque no hay uno solo específico. Son varios. Son varios, exacto. De hecho, muchos mencionan, bueno, por eso el nombre, ¿no? Múltiple. Tiene múltiples manifestaciones. Si no podríamos hablar de uno solo, hay algunos que son más frecuentes, efectivamente, como son los síntomas visuales. El hecho de que una persona empiece a ver empañado, empiece a ver borroso, sea permanente, no capte los colores, es decir, se vean los colores distorsionados, o incluso llegue a tener una visión doble, o que llegue a lo más grave, que es perder completamente la visión. Ese, claro, es un foco rojo donde los médicos, todos tenemos que pensar en algo grave que puede haber. ¿Y ocurre de la noche a la mañana? ¿Es una manifestación que puede ocurrir en un día, 2, en 3 días? Por ejemplo, ¿a ti qué te pasó? Efectivamente, mi nervio óptico se inflamó, entonces empecé a ver borroso. 2 días pasaron y dije, no, esto no es normal. ¿Y no te había ocurrido anteriormente? No, jamás. Entonces fui a urgencias, ya me revisaron y me dijeron, efectivamente, tienes el nervio óptico inflamado, te vas a quedar aquí hospitalizado. De ahí salí con un probable esclerosis múltiple, un diagnóstico de probabilidad, pero de ahí dijeron, ok, vamos a hacerte estudios para descartar esa probabilidad. Fueron 3 años de estudios y hasta que... 3 años de estudios. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué hay que descartar y por qué hay que dejar pasar tanto tiempo? ¿O por qué más bien se invierte esta cantidad de tiempo para lograr un diagnóstico certero? Sí, desafortunadamente el número que tenemos o el tiempo de retraso sigue siendo bastante importante. Aquí las estadísticas nos hablan de 3 años en promedio y esto es porque los síntomas son muy ambiguos en ocasiones. Manifestaciones como las que menciona Ana, visuales, claro, ese es un foco rojo, sin embargo, quizá al inicio llegue con el oftalmólogo y no necesariamente llegue directo con el neurólogo. Otro tipo de manifestaciones como son manifestaciones sensitivas, donde a lo mejor el paciente solo empezó a sentir hormigueo, sensación de comezón rara, de picazón, etcétera.
puedan pasar desapercibidos, o la fatiga, que también el 90% de los pacientes tienen fatiga, puede verse como está deprimido, tiene cualquier otra manifestación, y eso nos va retrasando hasta que llega con el neurólogo, que es el especialista indicado en hacer este diagnóstico. Es cuando, gracias a una exploración detallada y a análisis complementarios, vamos a poder llegar al diagnóstico. Y estamos viendo en pantalla, amigos que están siguiendo la transmisión de Código Salud, estamos viendo exactamente imágenes de esta casa sensorial de la esclerosis múltiple que colocaron la semana pasada, y exactamente, ¿no? Estamos viendo cómo para ustedes es una dificultad estar en su casa. O sea, es una situación preocupante, porque finalmente es una enfermedad que les puede impedir hacer una serie de cosas. Tú al principio, afortunadamente, bueno, dieron contigo el diagnóstico, sí nos dices que pasaron 3 años para esto, pero ¿comenzaste a acumular otros síntomas o cómo fue? Sí, empecé a sentir hormigueo en las piernas, entonces eso se lo iba comunicando al neurólogo, entonces así como que todo le apuntaba a que sí podía ser. Sin embargo, los estudios salían negativos, esclerosis múltiple. Por eso siguieron, y sabes que ahora otro estudio, y por eso fue que se fueron tanto tiempo. Yo me atiendo en el ISSSTE, entonces también por eso es el tiempo, ¿no? Entre estudio y estudio podrían pasar 6 meses y ya me hacen un estudio y así. Entonces todo salía negativo hasta que de nuevo dijeron, ok, vamos a hacerte una punción lumbar, y ahí fue donde salió positivo a esclerosis. Ana, en total, ¿cuántos síntomas has manifestado por la enfermedad? Yo creo, han sido pocos, la verdad. En tu caso han sido pocos, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Sí, el hormigueo, hubo un tiempo en donde sentí dormido a partir de aquí hacia abajo, sentía como, sí, dormido, un poco de mareo, sí, y también a veces a lo lejos simplemente no veo con toda la definición, pero sí veo bien. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esto? Durante todo el tiempo que te hicieron los estudios y que te fueron diagnosticando poco a poco, ¿tuviste problemas en el trabajo? ¿Tuviste en algún momento que dejar alguna actividad? ¿Incluso algún problema personal? Que nos lo decía, ¿no, doctora? Muchas personas incluso las dejan las parejas porque no las entienden, no las comprenden, o ya no rinden igual en el trabajo, y esto es incapacitante. Algunas personas incluso son despedidas o sufren discriminación. ¿Padeciste algo así? No, afortunadamente no. ¿Y cómo lo trabajaste aquí? Porque esta parte yo creo que también es bien importante. ¿Cómo vas primero aceptando que la tienes? Claro. Y segundo, ¿cómo empiezas a procesar esta parte para vivir con la enfermedad? Claro. Primero, bueno, sí fue un gran impacto. Sin embargo, yo empecé a ir al hospital y veía gente que tenía esclerosis. Yo inmediatamente decía, no, yo no voy a hacer ese caso, y empecé a no adoptarme ese diagnóstico. Simplemente lo veía así, como eso, es el diagnóstico. Hay que llevar un tratamiento, lo llevo para cuidarme. El cuidado es por mí, es para mí, entonces haré lo propio. Sin embargo, jamás me vi, ni me siento, ni me gusta que me vean, porque también era un tema del que yo no hablaba, porque no es de, sí, la mujer la que está enferma, o sea, yo estoy bien, sí, me cuido, tengo este diagnóstico, pero yo estoy bien, y siempre pensando en positivo. Al contrario, lejos de dejar o perder trabajo, al contrario, me metí a dar clases de baile, entonces me empecé a activar mucho más, estoy en constante movimiento. Cuando llega un momento donde yo no tengo actividad, sí, así como de, necesito hacer algo, y me puedo... ¿Das clases de baile? Doy clases de baile. Mira, sí. Interesante, entonces sí. Funciona. Finalmente un tratamiento con ella funciona perfecto, algo que uno pensaría, como tiene digamos, una afectación directamente a los movimientos de la persona, del paciente, no podrías bailar. Pero tú con tu tratamiento sigues haciendo tu vida regular. Así es. Entonces, ¿se controla o se cura? Se controla. Es importante aclarar, hoy en día no existe una cura, existen afortunadamente ya un abanico muy amplio. Prácticamente en México contamos con más de 10 terapias disponibles, y bueno, el grado de innovación también en esta enfermedad es importante. Van surgiendo nuevas propuestas de tratamiento. Hoy en día existen en el mundo tratamientos que permiten a los pacientes incluso llevar una vida lo más parecido a la normal, ser independientes, poder continuar con su vida profesional, su vida personal, pues de la mejor manera, como el caso de Ana. Pues yo le agradezco a las dos que hayan venido con nosotros para platicarnos esto. ¿Tienes alguna cuenta en redes sociales, doctora, para que la gente, si tiene dudas todavía, pueda consultarte? Sí, muchas gracias. Me encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Ileana González. En Twitter es @IleanaG, y bueno, pues estamos. Ahí está. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y el día de mañana es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Atención. Gracias a las dos.